Fue a través de un mensaje de texto que mi esposo terminó conmigo. Me voy a Madrid con mi novia de 20 años. Ya saqué todo el dinero de nuestra cuenta compartida. Ya. Respondí con tranquilidad. Que tengas mucha suerte. Su conocimiento era limitado. Al percatarse de sus acciones, ya era demasiado tarde. Mientras atendía a los clientes en mi tienda, llegó otro mensaje. Me voy y me dirijo a Madrid con mi novia de 20 años. Ya saqué todo el dinero de nuestra cuenta compartida. Mientras leía, mis manos no temblaron. Mantuve mi voz firme al asistir a la señora Mercedes está seleccionando un pañuelo. La única señal de que mi esposo de 12 años acababa de destruir nuestro matrimonio con un mensaje de texto fue una leve tensión alrededor de los ojos. Esperé hasta que la señora Mercedes salió con su compra envuelta en nuestro distintivo papel plateado, antes de redactar mi respuesta. Que tengas mucha suerte. A los 38 años, acabo de experimentar la despedida más cruel de la historia, y mi nombre es Clara. Mientras Marcos se preparaba para su gran día, quizás imaginándome destrozada por su traición, cerré mi boutique en silencio al final del día. Durante meses, los indicios estuvieron presentes. Las noches laborando hasta tarde, que nunca se tradujeron en ingresos adicionales. Los contraseñas del teléfono que cambiaron de repente. Comenzó a ir al gimnasio de manera constante, adquiriendo ropa nueva y buscando recuperar su juventud. Hace 3 meses, descubrí un recibo de cena para 2 personas en un restaurante de lujo, en una noche en la que había mencionado que trabajaría hasta tarde. Esa misma noche, procedí a crear una cuenta bancaria adicional en una entidad financiera distinta. Una semana después, cuando propuso unir nuestras cuentas para simplificar todo, me alegré mucho al aceptar y al mismo tiempo trasladé mis ahorros personales a la nueva cuenta. El individuo vació por completo la cuenta compartida con la cantidad justa para no levantar sospechas. Durante aproximadamente 2 meses, se realizaron depósitos de forma periódica. Todo lo demás estaba a salvo, junto con registros detallados de todas las transacciones sospechosas que había realizado en el último año. Una vez más, mi teléfono se sacudió. No veil la pena. Mañana nos vamos Melissa y yo. Mis pertenencias serán recogidas más tarde. La nueva recepcionista en su oficina es Melissa. En la fiesta navideña de la empresa fue cuando la conocí. Observé cómo se reía excesivamente con las bromas de Marcos, cómo tocaba su brazo cuando creía que nadie la veía. Era lo suficientemente joven como para ser su hija y lo bastante ingenua como para creer que él era especial. No respondí al mensaje que ella envió. En lugar de eso, contacté a mi abogado, con quien había hablado hace 2 meses al descubrir los cargos del hotel en el estado de cuenta de la tarjeta de crédito. Ha llegado el momento. Me limité a expresar. Acaba de realizar su jugada. Ella contestó. Los documentos están listos. Mañana en la mañana los mostraré. ¿Debo avisarle en Madrid? Sin apuro. Haz que crea que está ganando. Otro mensaje de parte de Marcos. Debes estar pasándola difícil. Al final del día, no estás haciéndote más joven. Al menos cuentas con tu pequeña tienda para mantenerte entretenido. ¿Mi tiendita? La exitosa tienda exclusiva que construí desde cero. ¿Quién generó más ingresos que tu posición de gerente mediocre? Aquel cuyas ganancias mantuve meticulosamente apartadas de nuestras finanzas compartidas. Una sonrisa se dibujó en mi rostro al imaginar las cartas certificadas que le esperarían en Madrid. Que pueda disfrutar de su momento de triunfo. Esa noche, la pasé en nuestra casa. Mi hogar es mío porque lo recibí como herencia de mi abuela y lo he mantenido bajo mi nombre, a pesar de las constantes propuestas de Marcos para incluirlo en el título de propiedad. Otro acierto seguro que tuvo resultados positivos. Mientras clasificaba la documentación requerida por mi abogada, me topé con el álbum de nuestra boda. En aquel entonces, Marcos lucía completamente distinto, antes de que su crisis de la mediana edad lo transformara en una parodia de quien solía ser. Actualmente su estilo de vestimenta había cambiado radicalmente en los últimos años. Intentaba adaptarse al ambiente juvenil de su oficina, aunque a veces sonaba fuera de lugar. Mi celular no paraba de vibrar con sus mensajes, cada uno más arrogante que el anterior. He estado organizando esto desde hace varios meses. Melissa logra comprenderme de una forma que tú jamás lograste. Estarás bien. Quizás te topes con alguien de tu misma edad. Ya informé a mi familia sobre eso. Ambos estuvimos de acuerdo en que nos habíamos alejado. La responsabilidad no recae en ninguna persona. Tomé capturas de pantalla de cada mensaje y los incluí en mi carpeta, lo que resultará en su propia perdición. A mi abogada le alegraría mucho escuchar su confesión despreocupada sobre la planificación previa y su entusiasta declaración de que había retirado todo el dinero de nuestra cuenta. El mensaje más reciente capturó mi interés. Utilicé la tarjeta compartida para hacer la reserva de los boletos de avión y el alojamiento.
Tómalo como un obsequio de despedida. ¡Qué risa! Agarré el móvil y contacté a la encargada de la tarjeta de crédito. La señora Gutiérrez está hablando. Requiero denunciar transacciones no autorizadas y dar de baja una tarjeta de forma inmediata. Claro que sí, señora. ¿Sería posible reconocer las posiciones? Hoy se han reservado 2 pasajes de primera clase con destino a Madrid. Costos de hospedaje en el Hotel Real. Además, requiero eliminar a mi cónyuge como usuario con permisos. ¿Cuenta con algún tipo de expediente del caso? Mi esposo me envió mensajes de texto confesando que utilizó nuestra tarjeta compartida para organizar escapadas con su amante, tras vaciar por completo nuestra cuenta bancaria. Estoy en disposición de mandarlos. A pesar de su intento, la representante no pudo disimular del todo su alegría al anular los cobros. Al día siguiente, Marcos y Melissa se dirigirían al aeropuerto, pero se llevarían la sorpresa de que sus boletos habían sido anulados y la reserva del hotel había sido eliminada. Una vez más, mi celular comenzó a vibrar. No tienes que inquietarte por la vivienda. Permanecerás en ese lugar hasta hallar algo de tamaño reducido. En esta ocasión, solté una risa muy fuerte. ¿Creía que tenía algún tipo de reclamo sobre la propiedad de mi abuela? ¿Había llegado su ego a un punto en el que había olvidado la identidad detrás del nombre en el escrito? Un nuevo comunicado. Entiendo lo importante que es para ti la tienda. Podríamos llegar a un acuerdo equitativo por la parte que me corresponde. ¿Podría compartir conmigo su otra mitad? De la tienda que edifiqué yo mismo. Lo que yo pagué. Lo que logré desarrollar. Mientras él expresaba su descontento por mis extensas jornadas laborales y las calificaba como mi pasatiempo, me serví una copa de vino. El que reservaba para momentos especiales, el de calidad. Totalmente ineficaz. Al día siguiente, Marcos descubriría ciertas realidades acerca de normativas de propiedad y activos individuales. Mientras tanto, esa noche me deleité con la tranquilidad y comencé a idear mi siguiente paso. Al comenzar el día, una oleada de mensajes cada vez más molestos inundó la bandeja de entrada. ¿Dónde has puesto la tarjeta de crédito? La compañía aérea se niega a recibir nuestros billetes. La reserva que teníamos en el hotel fue anulada. Contesta, por favor. Apagué mi celular y me encaminé hacia la tienda de moda. Cada viernes solía ser el día de la semana en el que más trabajo teníamos, ya que llegaba una nueva colección de bolsos de alta gama que debía clasificar y ordenar. La vida continúa su curso, a pesar de que tu esposo se va con una asistente de recepción lo bastante joven como para ser su propia hija. A eso del mediodía, recibió una llamada de su madre. Querida Clara. Marcos nos explicó en detalle tu actitud dominante. ¿De qué manera lograste distanciarte de él? Expresó que en este momento estás actuando con rencor, entorpeciendo sus proyectos de viaje. Mientras arreglaba la vitrina, coloqué el celular en modo manos libres. Señaló que retiró todo el dinero de nuestra cuenta compartida y utilizó nuestra tarjeta de crédito para abonar billetes de avión y la estancia en un hotel para él y su pareja. Guarda silencio. Después, está bien. Expresó que no le diste alternativa, que tu actitud fue fría y distante. Tengo los mensajes de Bárbara. ¿Te gustaría que te los lea en voz alta? ¿Dónde presume haberse apoderado de nuestros fondos? ¿Acaso se está riendo de mi edad? Una vez más, hagamos una pausa. Así es, en efecto. Su comportamiento mostró cierta crueldad. Le comuniqué que el mensaje no fue adecuado. Agradecemos su llamada. Bárbara, siempre me has agradado, pero considero que lo más conveniente es dar por finalizado este diálogo. Durante el procedimiento legal, mi abogada me aconsejó limitar al máximo la comunicación con los familiares de Marcos. ¿Existe algún procedimiento en curso? Hasta luego, Bárbara. Al concluir la tarde, Amanda, la hermana de Marcos, había difundido rumores entre la familia y los amigos que comparten. Al parecer, Marcos y Melissa se encontraban retenidos en un modesto hotel cercano al aeropuerto, viendo cómo sus planes de viajar a Madrid se posponían momentáneamente. Trató de emplear sus tarjetas de crédito personales, pero llevaban meses al máximo de su límite. Otro indicio de advertencia que ya había observado. Mi nombre es Clara y todo cambió de repente cuando recibí un mensaje impactante de mi esposo, Marcos, que aún retumba en mis pensamientos. Me marcho a Madrid con mi pareja de 20 años. Nos despedimos. He realizado la extracción total de fondos de nuestra cuenta compartida. El mensaje gélido me impactó profundamente, sin embargo, me mantuve firme sin desmoronarme. Ni delante de los clientes que visitan mi tienda en Valencia, ni siquiera en mi propia presencia. Contesté de forma concisa y reflexiva. Que tengas mucha suerte. Al concluir la jornada y bajar la persiana de la tienda, mi cabeza no dejaba de repasar lo sucedido. Durante varios meses, Marcos había estado organizando este plan. Estaba completamente convencida de ello. Había indicaciones en todos los rincones.
Las extensas jornadas laborales, los entrenamientos en el gimnasio, las claves modificadas en su teléfono celular y, por supuesto, Melissa, la recepcionista joven de su lugar de trabajo. Hacía 3 meses que había descubierto un comprobante de una cena para 2 personas en un elegante restaurante. Esa noche misma, procedí a abrir una cuenta bancaria aparte. Al ser consciente de que Marcos no solía actuar sin pensar, decidí unirme a su juego si es que lo había iniciado. Al recibir el segundo mensaje de usted, una sonrisa se dibujó en mi rostro. No veo la pena roga. Mañana es el día en que Melissa y yo nos vamos. Enviaré a otra persona para que recoja mis pertenencias más tarde. Mientras me acomodaba con una copa de vino en la casa que había recibido como herencia de mi abuela, todavía escuchaba el eco de sus palabras. Ese lugar era mi santuario, mi residencia, y ninguna fuerza en este mundo podría quitármelo. Al revisar la documentación y las pruebas recopiladas en su contra, experimenté una serenidad inusual, casi reconfortante. Esa noche misma, me puse en contacto con mi asesora legal. Y es hora de actuar. Expresé mi opinión directamente. Genial. Los documentos están preparados. Mañana será el día en que lo expondremos. Pilar, mi abogada, se caracterizaba por su firmeza y su vasta trayectoria en casos de divorcio, igualando su habilidad para descubrir la verdad. Me reconfortó saber que contaba con su apoyo. Al día siguiente, mi móvil no paraba de temblar. Marcos se caracterizaba por sus mensajes llenos de arrogancia y ironía. Entiendo que esta situación puede resultarte complicada. Al final, no estás recuperando juventud. Al menos cuentas con tu pequeño negocio para mantenerte ocupado. La pequeña tienda que había levantado desde cero le reportaba mayores ganancias que el modesto cargo de gerente que ocupaba. Sin embargo, permití que continuara hablando. Cada vez que pronunciaba una palabra hiriente o se burlaba de alguien, construía un muro que lo separaba aún más de la oportunidad de enmendar sus acciones. Al fin, recibí un mensaje que me impulsó a tomar medidas. Utilicé la tarjeta compartida para hacer la reserva de los boletos de avión y la estadía en el hotel. Tómalo como un obsequio de despedida. ¡Qué risa! Inmediatamente me puse en contacto con la empresa de la tarjeta de crédito y reporté las operaciones como fraudulentas. A pesar de ser una operadora muy competente, no pudo evitar mostrar un leve indicio de alegría al anular las reservas. Era predecible que Marcos y Melissa se toparían con una sorpresa desagradable al llegar al aeropuerto. Al concluir mi jornada laboral en la tienda de moda esa tarde, experimenté una sensación de fortaleza sin precedentes. Pero lo más emocionante aún estaba por llegar. Al día siguiente, los mensajes de Marcos volvieron a aparecer, aunque esta vez tenían un contenido distinto. ¿Dónde está la tarjeta de crédito que tenías? La compañía aérea se niega a recibir nuestros boletos. La reserva que teníamos en el hotel fue anulada. Da una contestación. No contest. Apagué mi móvil y me enfoqué en mis tareas laborales. El viernes, que era un día muy concurrido en la tienda, llegaron recién unos cuantos bolsos de marca. Sin embargo, mi paz se vio perturbada por la llamada del teléfono celular. En esta ocasión, le tocaba a Bárbara, la mamá de Marcos. Querida Clara. Utilizó un tono que solía emplear para simular inquietud. Toda la información nos ha sido revelada por Marcos. Le acusó de ser distante y dominante, de haberlo alejado. En este momento, das la impresión de estar actuando con rencor al frustrar sus objetivos. Mientras acomodaba la exhibición, coloqué el celular en modo manos libres. Informó que retiró todo el dinero de nuestra cuenta compartida y usó la tarjeta de crédito para abonar los boletos y la estadía en el hotel junto a su pareja. La ausencia de sonido en la otra línea resultó esclarecedora. Finalmente, dio una respuesta con prudencia. Hizo referencia a ese tema, aunque también expresó que no le diste alternativa. Bárbara, cuento con los mensajes de Marcos. ¿Te gustaría que te recite el pasaje donde se mofa de mi edad? ¿O aquel en el que confiesa haber estado planeando esto desde hace varios meses? Expresó su incomodidad al mencionar que no veía la necesidad. Agradezco tu llamada, Bárbara. Sin embargo, mi abogada aconsejó limitar la comunicación con la familia de Marcos durante el procedimiento. ¿Ya está listo el proceso? Expresó con entusiasmo. Hasta luego, Bárbara. Me desconecté antes de poder agregar algo más. Esa noche, más tarde, mientras saboreaba otra copa de vino, me llegó un mensaje de Amanda, la hermana de Marcos. ¿Confirmas haberlo dejado sin fondos y haber anulado sus boletos? Contesté honestamente. Él se encargó por sí mismo. Me encargué de evitar que continuara abusando de mi confianza. Amanda, quien nunca había mostrado mucho interés por su hermano, no demoró en compartir con todos los miembros de la familia lo que estaba sucediendo. Parece ser que Marcos y Melissa se encontraban retenidos en un hostal económico en las cercanías del aeropuerto.
Intentaron utilizar sus tarjetas de crédito personales, pero ninguna tenía saldo disponible. Aquella noche descansé de manera superior a como lo había hecho en mucho tiempo. Sin embargo, al dar las 12 en punto, el destino tenía reservada una sorpresa inesperada. Al repasar mis mensajes, me encontré con una alerta sorpresiva. Recibí en mi cuenta bancaria personal una importante transferencia de dinero de una fuente desconocida. Observé la pantalla con el corazón latiendo rápido. ¿Cuál era el origen de esos fondos? ¿Quién fue el remitente? ¿Cuál es la razón detrás de eso? Al observar la transacción en mi cuenta bancaria, lo primero que hice fue sentir desconfianza. La cantidad resultaba significativa, lo bastante como para generar desconfianza, aunque no se identificaba un remitente evidente. Empecé a sentir como mi cerebro se activaba intensamente. ¿Es posible que haya ocurrido un fallo por parte de la entidad bancaria? ¿Quizás algo vinculado a Marcos? No me podía permitir correr riesgos. Al día siguiente por la mañana, me puse en contacto con mi entidad bancaria. Mi nombre es Clara Gutiérrez. Me comunico para verificar una operación que se realizó recientemente en mi cuenta personal. Recibí una transferencia bancaria de gran cuantía y no tengo certeza sobre su procedencia. Espera un instante, señora Gutiérrez. Voy a repasar los pormenores. La empleada contestó de manera muy formal. Aguardé mientras los segundos se extendían, pareciendo durar una eternidad. Por fin, la operadora volvió a hablar. El origen de la transferencia fue una cuenta de empresa asociada a Marcos Robledo. La transacción se describe como la sensación de la sangre subiendo a mi cara. ¿Dónde está Marcos? ¿Remuneración? No era lo que aparentaba. ¿Sería posible verificar si existe alguna observación o información extra en la transacción? Realicé la pregunta con prudencia. Claro que no, señora Gutiérrez. Es todo lo que aparece. ¿Está interesado en impugnar la transacción? En este momento, no es posible. Agradezco mucho. Después de colgar, mi cabeza comenzó a dar vueltas en todas direcciones. Marcos no era de los que daban dinero sin algún propósito escondido, eso lo tenía claro. ¿Cuál era su plan en esta ocasión? Esa tarde, mientras clasificaba algunos encargos en la tienda, divisé a Pilar, mi asesora legal, llegar por la entrada. ¿Dispones de un instante? Mientras cerraba la puerta a sus espaldas, formuló la pregunta. Claro que sí. ¿Sucedió algo? Contesté, interrumpiendo mi actividad. Pilar depositó un archivo voluminoso en el mostrador y me observó con una expresión seria y victoriosa. Marcos envió recientemente una comunicación con el propósito de entablar negociaciones. Busca llegar a un acuerdo de mutuo acuerdo. ¿Podría ser considerado como un encuentro amigable? No podía creerlo y lo volví a decir. Se muestra dispuesto a cederte la vivienda y la tienda a cambio de que retires la demanda relacionada con los fondos de la cuenta compartida. Me resultó imposible contener la risa. Una risa amarga, casi espontánea. ¿Cuál es el tipo de juego que está disfrutando en este momento? No está autorizado para llevar a cabo ninguna negociación. Inclinándose hacia adelante, Pilar cruzó los brazos. Así es. Pero esta es la parte que se vuelve emocionante. He estado analizando su estado económico. La razón de su desesperación se explica en lo que descubrí. Recibí el documento. Al abrirlo, experimenté una sensación de malestar en el estómago. Allí se encontraba informes financieros, emails bloqueados e incluso historiales de comunicaciones. Marcos se encontraba en una situación complicada debido a la gran cantidad de deudas personales que había adquirido en los últimos años. Optimización de tarjetas de crédito. Solicitudes de crédito denegadas. Y lo más desafortunado de la situación. Un intento infructuoso de establecer un negocio con mi información personal. ¿Ha tratado de establecer un negocio usando mi identidad? Enteró con un tono de molestia. A pesar de su esfuerzo, no logró obtener la autorización requerida. Al parecer, la seguridad de tus documentos estaba garantizada. No obstante, esto evidencia cuán lejos está dispuesto a llegar. Quedé completamente sin habla después de la sorprendente revelación. Marcos no solamente demostraba deslealtad. Se trataba de una persona deshonesta que, sin ningún reparo, había intentado apropiarse de mi identidad para protegerse a sí mismo. Sin embargo, el interrogante persistía. ¿Cuál era la relación de la transferencia con esta situación? En aquella noche, mientras repasaba los papeles repetidamente, llegó un mensaje sorpresivo de Amanda, la hermana de él. Necesitamos tener una conversación, Clara. Es de suma importancia. Cuando tengas un momento, te agradecería que me dieras una llamada. Amanda casi nunca exageraba, lo que hacía que su comunicación resultara aún más perturbadora. Inmediatamente la contacté por teléfono. ¿Qué sucede, Amanda?
Clara, me resulta complicado expresarlo, pero tengo la sensación de que Marcos está involucrado en algo bastante turbio. Experimenté un estremecimiento que me recorrió por completo. ¿Podrías explicarte mejor? Hace algunas semanas, hallé ciertos documentos en su despacho. Los contratos y papeles legales tenían nombres que resultaban confusos. Algunos tenían conexiones con cuentas en el extranjero. Después, presencié una charla entre él y Melissa. Mantenían una conversación acerca de grandes sumas de dinero que debían ser transferidas y la urgencia de abandonar el país antes de ser descubiertos. ¿Viajar al extranjero? ¿Quién se encargará de localizarlos? Consulté con serenidad, intentando controlar mis emociones. Desconozco la situación exacta, pero al parecer Marcos tiene problemas financieros con personas poco confiables. En caso de no realizar el pago de manera inmediata, podrían surgir complicaciones graves. Recibí la noticia de repente, como un shock inesperado. Marcos no solo había destrozado nuestra relación conyugal. Mientras me entretenía con el fuego, de alguna manera terminé implicándome en la situación. Agradezco que me lo hayas comunicado, Amanda. Esta explicación abarca varios aspectos. No obstante, requiero información adicional. ¿Podrías obtenerme esos documentos? Intentaré hacer todo lo que esté a mi alcance. Clara, es importante que estés atenta. Podría ser de mayor magnitud de lo que imaginamos. Después de finalizar la llamada, mi cabeza era un caos. Si las afirmaciones de Amanda resultaban verídicas, Marcos se encontraba involucrado en una situación mucho más seria que una mera infidelidad. En caso de que el depósito en mi cuenta fuera una forma de seguro, es posible que estuviera tratando de resguardarse a través de mí. Sin embargo, no podía darme el lujo de permanecer inactiva. Al día siguiente, quedé en encontrarme con Pilar. Juntas, nos disponíamos a resolver este enigma recién surgido, ya que presentía que lo más difícil aún estaba por llegar. Se podía sentir la tensión en el ambiente. El proceso de traslado. Las obligaciones financieras. Los papeles que generan desconfianza. Todo indicaba que Marcos guardaba un secreto de mayor envergadura. Estaba decidida a averiguar la verdad. Al día siguiente, Pilar y yo quedamos a primera hora en su despacho en el corazón de Valencia. En su estudio, las paredes están repletas de certificados y volúmenes de jurisprudencia. Siempre irradiaba un aura de dominio que me brindaba confianza. Al recibirme, tenía un café en la mano y una expresión seria. Clara, he repasado toda la información que Amanda te proporcionó. Mientras sigo investigando, queda cada vez más evidente que Marcos está involucrado en una situación seria. La tarea de hoy va más allá de resguardar tus posesiones. Cuidar de tu propia seguridad. Tomé asiento frente a la mesa de trabajo de ella. Comenzó a mostrar una variedad de documentos y diagramas. Comencemos por abordar el tema de la transferencia. El dinero que Marcos te mandó no solamente es una forma de retribución. Es posible que esté tratando de blanquear dinero. De acuerdo a la información que poseo, ha estado moviendo dinero entre cuentas que parecen no estar registradas. Quedé sorprendida con la boca abierta. ¿Es posible blanquear dinero? ¿Cómo pude pasar por alto esa acción que estaba llevando a cabo? Pilar asintió en señal de negación. Debido a su destreza para mantener secretos. Sin embargo, ese es el dilema. Al realizar esa transferencia, es probable que esté tratando de comprometerte en caso de que las autoridades descubran lo que está haciendo. Todo a mi alrededor comenzó a dar vueltas. ¿Es que quieres acusarme? Es inaceptable la complejidad de la situación. Clara, este individuo es capaz de todo. Es fundamental que actuemos con prontitud. Me dispongo a enviar una comunicación oficial al banco para dejar constancia de que no pediste esa transferencia y que estás lista para cooperar en cualquier indagación que se requiera. Mientras Pilar estaba hablando, mi celular se puso en vibración. Su nombre era Amanda. Pedí perdón y respondí. ¿Posees algo? Realicé una pregunta. Así es, hallé la documentación de la que te mencioné. Marcos emplea una compañía imaginaria con sede en la capital española para transferir fondos entre cuentas en el extranjero. Existen nombres y firmas que me resultan desconocidos. ¿Debería mandarte algunas imágenes? Después de un rato, las fotos aparecieron en mi teléfono celular. Examiné minuciosamente las mismas. Uno de los nombres resaltó por encima de los demás. Conjunto Iberes. Era la primera vez que lo oía, sin embargo, Pilar lo identificó al instante. La situación es más grave de lo que imaginaba. Se ha llevado a cabo una investigación sobre Grupo Iberis por su implicación en actividades fraudulentas en el ámbito financiero y sus conexiones con la delincuencia organizada. Si Marcos colabora con ellos, se encuentra en una situación de alto riesgo. Mientras intentaba asimilar la situación, Pilar se encargó de tomar fotografías y realizar llamadas.
Resultaba complicado asimilar la posibilidad de que mi antiguo esposo estuviera involucrado en algo tan oscuro. Sin embargo, mi principal inquietud radicaba en las posibles repercusiones que esto pudiera tener en mí. Después de un tiempo, Pilar finalizó la llamada y me observó con una expresión aún más grave. La situación se está volviendo más difícil. Los contactos que poseo me han informado de que hay una investigación en curso sobre actividades irregulares en torno a la empresa. Si Marcos tiene responsabilidad en esto, es solo cuestión de tiempo antes de que las autoridades lo busquen. Ir en tu búsqueda. Sentí una opresión en el pecho. ¿Para mí? ¿Cuál es la razón? No tengo ninguna implicación en esto. Sí, lo tengo presente, Clara. En el caso de que Marcos utilice tu nombre o información en estas transacciones, podrías verse involucrada en el asunto como colaboradora. Empecé a sentir cómo el temor se apoderaba de mí por dentro. ¿Cuál es la mejor acción a tomar en esta situación? No me quedaré inactivo mientras ese individuo sigue perjudicando mi existencia. Se requiere contar con pruebas contundentes que indiquen que no estabas al tanto de lo que hacía. Antes de que las autoridades se pongan en contacto contigo, es importante recopilar todas las pruebas disponibles y comunicarnos con ellas. Esa tarde, Amanda se presentó en mi hogar con una carpeta repleta de papeles que había sustraído del escritorio de Marcos. No tiene conocimiento de que los poseo. Expresó su preocupación por los posibles riesgos si alguien descubriera al entregarme el documento. Al abrir los archivos juntas, nos topamos con una situación más grave de la que había previsto. Documentos fraudulentos, operaciones dudosas y comunicación con individuos no identificados. Incluso se hacían referencias a pagos en metálico a individuos sin identificar. Pilar, al revisar la documentación, comentó que estos datos podrían ser incriminatorios para él y, tal vez, favorables para tu situación. Sin embargo, Amanda interrumpió para hacer una advertencia. Existe información adicional que debes tener en cuenta. Melissa tiene pleno conocimiento de la situación actual. Desconozco la cantidad exacta, pero oí a Marcos comentar que si la situación se tornaba difícil, ella tendría que estar lista para ausentarse. El nombre de Melissa me hizo recordar algo que se me había olvidado en medio de la confusión. Ella formaba parte de esa situación también. No se trataba únicamente de una joven sin experiencia. Tenía un conocimiento que no revelaba completamente. ¿Me podrías explicar el significado de la palabra desvanecerse? Interrogué intentando conservar la serenidad. Desconozco con precisión, pero tengo mis reservas sobre su naturaleza positiva. La paranoia de Marcos va en aumento. Afirma que necesita marcharse de España antes de ser capturado. Aquella noche, repasando los papeles una y otra vez, mi móvil volvió a sonar. Se trataba de un número que no se conocía. Respondí con prudencia. ¿Podrías decirme quién es Clara Gutiérrez? Una voz varonil, gélida y dominante se escuchó. ¿Puede identificar a la persona? He dado una respuesta. Mi nombre es Martín y trabajo para la Interpol. Es importante discutir acerca de la conexión que tiene con Marcos Robledo. Dejé de moverme mientras percibía los latidos intensos de mi corazón. Esto marcaba el inicio de algo de mayor envergadura. Al finalizar la conversación telefónica, mi corazón latía de manera frenética. ¿Qué es la Interpol? ¿Qué nivel de gravedad tenía la situación para requerir la participación de una organización internacional? Me resultaba imposible permanecer inmóvil. Inmediatamente me puse en contacto con Pilar para contarle lo ocurrido. Clara, esta información ratifica nuestras sospechas. Si Marcos tiene relación con la Interpol, está metido en una situación de gran gravedad. Sin embargo, no hay motivo de alarma, aún disponemos de tiempo para intervenir antes de que te asocien con su situación. ¿Cuál es la acción que debo llevar a cabo? Consulté, procurando mantener a raya el miedo que intentaba dominarme. Lo primordial es verificar que cuentes con toda la documentación que te absuelva. Tengo planeado organizar una reunión con el inspector Martín. No puedes afrontar esta situación por ti misma. En aquella noche, aguardando con impaciencia la llamada de Pilar para confirmar el encuentro, repasé detenidamente el camino que me había llevado hasta esa situación. En el pasado, había sentido un gran amor por Marcos, tanto que quería formar un futuro juntos, o al menos lo había intentado. Sin embargo, en este momento, el individuo que solía ser mi aliado se había convertido en un desconocido que llevaba mi reputación hacia un lugar sombrío y peligroso. Pilar se comunicó después de la medianoche. Mañana a las 10 de la mañana tendremos la reunión en mi despacho. Martín, el inspector, aceptó conversar contigo mientras yo estaba presente. Tranquila, Clara, no hay de qué inquietarse. Afrontemos esta situación juntos. Al siguiente día, me dirigí a la oficina de Pilar luciendo mi atuendo más elegante, tratando de mostrar una confianza que en realidad no poseía. Martín, un individuo de unos 50 años,
lucía una melena plateada y una mirada penetrante. Tras las introducciones, fue directamente al punto. Estamos llevando a cabo una investigación sobre Marcos Robledo debido a sospechas de su implicación en actividades ilícitas relacionadas con el Grupo Iberis, señora Gutiérrez. De acuerdo con nuestros registros, ha sido beneficiario de una transferencia bancaria de gran cuantía desde una de sus cuentas. ¿Sería posible brindarnos una explicación al respecto? Tomé una profunda bocanada de aire y contesté de la forma más clara que pude. Efectivamente, he recibido la transferencia, aunque no la requerí ni estaba al tanto de que se llevaría a cabo. Al percatarme de la presencia del dinero, decidí comunicarme con mi entidad bancaria y mi asesora legal para dejar constancia de que no guardo ninguna conexión con las acciones de Marcos. Mientras hablaba, Martín se dedicó a tomar apuntes sin revelar sus pensamientos. ¿Sabía usted que Marcos estaba empleando su identidad para crear compañías inexistentes? Hizo una pregunta. Rechacé de inmediato. Rechazo. Me sorprendió completamente todo esto. He recopilado evidencia para demostrar que soy inocente. Los documentos en posesión de mi abogada confirman que nunca he dado mi consentimiento para ninguna de sus acciones. En ese instante, Pilar se hizo presente con la carpeta que Amanda había proporcionado. Los contratos fraudulentos y los papeles de dinero que comprometen a Marcos se encuentran aquí. Además, contamos con mensajes que evidencian la falta de conocimiento de Clara sobre sus actos. En silencio, Martín repasó los documentos. Por fin alzó la vista. Aunque resulta de utilidad, es fundamental que la señora Gutiérrez comprenda este aspecto. En caso de que se demuestre que tenía algún tipo de conocimiento sobre estas acciones, aunque haya sido de forma involuntaria, podría ser acusado. Afirmé con determinación que no estaba involucrado en el asunto. Martín asintió, aunque su expresión facial permanecía inexpresiva. En caso de recordar información adicional o descubrir evidencia nueva, por favor comuníquese con nosotros sin demora. La situación se está expandiendo con rapidez, y mientras más cooperen, será beneficioso para todos los involucrados. Al marcharse, Pilar me observó con una expresión seria. Lo hiciste correctamente, pero aún no ha finalizado. Es momento de concentrarnos en tomar la delantera a Marcos. Esa tarde, recibí una llamada de Amanda con novedades adicionales. Clara, es necesario que te presentes en la residencia de mis padres. Marcos se encuentra presente y está completamente alterado. Lleva todo el día alzando la voz por teléfono. Pienso que algo no ha salido como esperaban en su estrategia. Estuve indeciso sobre si asistir o no. No quería encontrarse frente a frente con Marcos. En caso de que estuviera perdiendo el dominio de la situación, quizás lograría encontrar información valiosa. Al final, opté por asistir. Al llegar, pude oír su voz desde afuera antes de cruzar la puerta. En la sala, agitaba las manos con intensidad durante su conversación telefónica. Él se exculpaba, argumentando que no tenía responsabilidad en la demora del pago. Estoy ansioso por no tener que esperar más. Requiero el pasaporte en este momento. Permanecí en la entrada, mirándolo desde la penumbra. Lucía como una persona totalmente distinta. La camisa que llevaba estaba llena de arrugas, su melena estaba revuelta y se podía sentir claramente la desesperación en su voz. Después de finalizar la llamada, me observó. ¿Por qué estás en este lugar? Con los ojos casi cerrados, formuló la pregunta. He venido para conversar contigo, Marcos, el joven. Expresé con serenidad. Me gustaría estar al tanto de lo que sucede. Risueño, soltó una carcajada. Un ruido desagradable que se escuchó en la sala. ¿Cuál es tu opinión sobre la situación, Clara? Estoy intentando solucionar toda la situación caótica generada por ti y tu abogada. ¿Dónde está la abogada? Expresé mi sorpresa repitiendo la frase. ¿Insinúas que soy responsable de tus dificultades? Fuiste la persona que tomó lo que no le pertenecía, la que no dijo la verdad, la que destruyó todo. Marcos se acercó hacia mí, pero yo no me moví hacia atrás. No comprendes absolutamente nada. No se trata únicamente de nuestra persona. Existen individuos que... Se interrumpió, mordiéndose el labio como si hubiese revelado demasiada información. ¿A quiénes te refieres, Marcos? ¿A quién le temes tanto? En un instante, creí que daría una respuesta. Sin embargo, en ese momento, un fuerte golpe en la puerta cortó nuestra charla. Al llegar deprisa, Amanda tenía un semblante tan blanco como el de un espectro. Marcos, en el exterior se encuentran dos individuos. Se interesaron en tu persona. Afirman tener interés en entablar una conversación en este momento. Marcos se puso pálido. Fue la primera vez que presencié auténtico temor reflejado en su mirada. Hazle saber que en este momento no me encuentro disponible. Corriendo hacia las escaleras, exclamó que me había ido, dijo.
Amanda y yo nos encontramos con la mirada, indecisos sobre cuál sería nuestro siguiente paso. Al escuchar nuevamente el timbre de la puerta, opté por hacer frente a lo que fuera que nos aguardara. Al abrir la puerta, me topé con dos individuos de gran estatura, elegantemente ataviados, aunque sus rostros mostraban frialdad. ¿Quién es Marcos Robledo? Formularon la pregunta al mismo tiempo. ¿Acaso no se encuentra presente en este lugar? Expresé mi opinión de manera contundente. ¿Podrían indicarme su identidad? Uno de ellos esbozó una leve sonrisa, aunque ésta no reflejaba en su mirada. Hazle saber que el tiempo se está agotando y que es su última oportunidad para solucionar esto. Mientras mi corazón latía con intensidad, cerré la puerta. La situación se había complicado más allá de lo que podía prever. En ese momento, no solo defendía mi prestigio, sino que también velaba por mi bienestar. Tras el cierre de la puerta, en la residencia de los Robledo, el silencio resultaba casi insoportable. La mirada de Amanda era de sorpresa y nerviosismo cuando su madre, Bárbara, apareció en la habitación con gesto preocupado y pálido. Se quedó en el nivel superior, sin la intención de hablar con ellos que se habían marchado recientemente. ¿Qué está sucediendo, Clara? Con un susurro lleno de urgencia, Amanda formuló su pregunta. Podría hacerte la misma pregunta. Los individuos no son cercanos a Marcos, y su comunicado es bastante directo, sin dar lugar a dudas. Antes de que Amanda pudiera dar una respuesta, Bárbara tomó la palabra. Es imposible permanecer en este lugar. La situación presenta un riesgo excesivo. Desconozco la situación en la que está metido mi hijo, pero tú no deberías tener parte en esto. Inhalé profundamente, intentando controlar la irritación que se estaba incrementando. Bárbara, esta situación no solo me afecta a mí. Marcos se ha involucrado con individuos peligrosos, y es evidente que nos está llevando a todos por un camino complicado. Si no hacemos frente a esta situación, las consecuencias podrían empeorar para el conjunto. En ese instante, resonaron pisadas rápidas subiendo por las escaleras. Marcos se presentó con un rostro desfigurado por el temor, su voz reflejaba una combinación de angustia y furia. ¿Qué fue lo que les comunicaste? ¿Cuál fue el mensaje que recibiste? Casi a voz en grito, formuló la pregunta. Informé que no te encontrabas presente con un tono distante. Sin embargo, eso no los frenará. Se ha anunciado que el tiempo se agota y que no habrá otra oportunidad. Marcos, ¿puedes explicarme el significado de eso? No tea in camp. Sin comprender la magnitud de la situación, contestó mientras se pasaba las manos por el pelo de manera ansiosa. Me acerqué a él sin poder contenerme más. ¿Acaso no me concierne? La transferencia de dinero que me enviaste está siendo actualmente objeto de una investigación por parte de la Interpol. Mi nombre ha sido utilizado en tus asuntos ilícitos, lo cual ha resultado en la presencia de individuos sospechosos en mi residencia. ¿Cómo podría no ser de mi incumbencia? Marcos me observó intensamente, con su rostro retorcido por una expresión de enojo y, además, remordimiento. En un instante, creí que iba a reaccionar, pero en cambio, giró sobre sus talones y se apresuró hacia la salida trasera. ¿Hacia qué lugar te diriges? Lance Ungredo, while low perseguy. Sin mirar hacia atrás, contestó que había que solucionar la situación antes de que fuera tarde. Presencié cómo se esfumaba en la oscuridad nocturna, dejándonos a Amanda, Bárbara y a mí sumidos en un incómodo mutismo. Aquella noche, al llegar a mi hogar, me fue imposible conciliar el sueño. Cada ruido me ponía nervioso. Cada silueta se percibía como un peligro inminente. Todo apuntaba a que esto apenas estaba comenzando, desde la transferencia hasta los papeles y los individuos en la entrada. En la mañana, me comuniqué con Pilar para compartirle lo sucedido. La respuesta que tuvo mostraba tanta inquietud como la mía. Clara, la situación se está saliendo de control a una velocidad alarmante. Es imprescindible comunicarnos con la Interpol otra vez y compartirles la información que poseemos. No es solo cuestión de resguardar tus posesiones, actualmente nos referimos a garantizar tu protección personal. Después de un rato, durante mi encuentro con Pilar, mi teléfono sonó y era Amanda en la llamada. Clara, algo negativo ha ocurrido. Hace poco tiempo, Marcos hizo una llamada. Algunos. Comunicó que se dirigía hacia Madrid con el propósito de encontrarse con una persona que le brindaría asistencia para salir del territorio nacional. Mostraba un gran miedo. Sin duda, la elección es Madrid. El lugar al que tenía pensado escapar junto a Melissa. El lugar donde todo esto tuvo inicio. Trataba de unir los puntos, con mi mente trabajando a toda velocidad. Si se dirigía hacia ese lugar, quizás indicaba que su estrategia final estaba vinculada a algo o alguien en la ciudad principal. ¿Tienes conocimiento de la persona con la que va a tener un encuentro? Realicé una pregunta. No recibí esa información directamente, aunque hizo referencia a un sitio llamado La Torre.
El edificio alto. Al momento, me vino a la mente la icónica Torre Picasso, un sitio destacado en el centro de Madrid. Quizá fue una casualidad, pero algo en mi interior me indicaba que tenía relevancia. Agradezco tu ayuda, Amanda. Podría resultar de utilidad. Permanece en comunicación. Al momento de finalizar la llamada, Pilar se encontraba escribiendo apuntes. La capital de España es Madrid. Si se dirige hacia ese lugar corriendo, es probable que piense que aún puede huir. Sin embargo, al enfrentarse a individuos peligrosos, esa posibilidad podría transformarse en un riesgo inminente para él. Sentía mareos intensos en mi cabeza. ¿Sería conveniente permitir que Marcos afronte las repercusiones por su cuenta? ¿Debería haber tomado medidas para resguardar mi bienestar y poner fin a esta situación de una vez por todas? Al final, tomé la decisión de no quedarme inactivo. En el momento en que Marcos ejecutaba su movimiento final, yo llevaría a cabo el mío. Después de realizar varias llamadas, Pilar concertó una cita con el inspector Martín en la capital, Madrid. Al cabo de 48 horas, arribé a la ciudad principal. El ajetreo urbano chocaba con la ansiedad que experimentaba en mi corazón. Coincidí con Martín en una cafetería próxima a la Torre Picasso. Tras intercambiar algunas palabras, optamos por dirigirnos hacia el edificio para llevar a cabo una investigación. Lo que vimos allí me dejó impresionado. En la entrada, observé a Marcos conversando con un individuo fornido, que llevaba ropa oscura. Mostraba un lenguaje corporal rígido, casi implorante. Pilar y Martín solicitaron que me alejara mientras ellos observaban cómo interactuaban. De pronto, el individuo vestido de negro le entregó a Marcos un sobre y salió rápidamente del edificio. Permaneció en ese lugar, observando el sobre como si guardara su futuro. En ese instante, Martín optó por tomar una determinación. Continuaremos con él. Podría resultar fundamental para resolver el asunto. Al abandonar el edificio, Marcos se encaminó hacia un hotel que estaba en las proximidades. Mientras Pilar y yo aguardábamos novedades, Martín y su grupo lo persiguieron. Al volver Martín, su semblante denotaba seriedad. «¿Hemos hallado algo?» En la habitación de Marcos se encontraron documentos que evidencian su intento de falsificar pasaportes con el propósito de escapar a Sudamérica. Esta situación confirma su participación en acciones delictivas, al mismo tiempo que lo expone a riesgos. Quienes está interactuando no toleran equivocaciones. Tenía un sinfín de interrogantes en mi cabeza. ¿Cuál era el contenido preciso de esa carta? ¿Cuál fue el comentario expresado por el individuo vestido de negro? Antes de lograr asimilarlo todo, mi móvil vibró con un mensaje de Amanda. «Es necesario que regreses, Clara. Algo sucedió con Melissa». Melissa es el nombre de la persona. El nombre que intentaba borrar de mi memoria. ¿Cuál era su función actual en esta compleja partida? El mensaje de Amanda resultó ser tan sorpresivo como inquietante. ¿Podrías decirme quién es Melissa? ¿Cuál habría sido el desenlace para ella? A pesar de intentarlo, nunca logró borrarla de su mente. Su existencia siempre resonaba en medio de este desorden. La chica de 20 años que había sido el desencadenante de todo. Llamé a Amanda sin dudarlo. ¿Qué sucedió con Melissa?, interrogué, procurando ocultar cualquier rastro de temor en mis palabras. Fue en el hogar de mis padres donde se presentó Clara. Se encuentra sola y totalmente desequilibrada. Afirma que Marcos la dejó plantada. En ese instante, me quedé sin palabras. ¿Desamparada? Después de todos los esfuerzos que había hecho por él, al final me decidí a hacer la pregunta. ¿Hubo alguna otra declaración? ¿Cuál es el motivo de su presencia en ese lugar? Al otro extremo de la línea telefónica, Amanda dejó escapar un suspiro. Se encuentra llorando y afirmando que Marcos la involucró en una situación que no puede controlar. Pienso que posee más conocimientos de los que revela, pero me resulta difícil lograr que se exprese. Me dirijo hacia ese lugar. Procura mantenerla tranquila hasta su llegada. Pasado una hora, regresé a Valencia y me encontré frente a la residencia de los Robledo. Al ingresar, lo que captó mi atención de inmediato fue la presencia de Melissa en el sofá, con los ojos hinchados y una tez pálida. Daba la impresión de ser considerablemente más joven de lo que tenía en mente, como una pequeña que se había visto arrojada a un entorno excesivamente amplio y despiadado para su edad. Al verme, Clara susurró con la voz entrecortada por el llanto. Permanecí erguido frente a ella, experimentando una combinación de lástima y desdén. «Melissa, es necesario que me informe sobre la situación actual. ¿Cuál fue la acción de Marcos?» Alzó la vista. Por un instante, creí que no contestaría. Sin embargo, en ese momento, las palabras empezaron a salir de manera desordenada y rápida. Me comunicó que partiríamos en compañía, que iniciaríamos una nueva etapa en América del Sur. Sin embargo, todo dio un giro hace 48 horas. Recibió una comunicación telefónica.
Una persona se encontraba molesta debido a no haber cumplido con su compromiso. Recibí la orden de permanecer en ese lugar, ya que me advirtió sobre el riesgo de llevarme con él. Me abandonó en un motel y se marchó. Mientras trataba de asimilar la información recién recibida, mis manos se apretaron con fuerza. ¿Algo más que desees agregar? Persistí en mi empeño. Antes de partir, colocó un sobre en la mesilla de noche y me indicó que no lo abriera. Sin embargo, lo realicé. En la lista figuraban nombres, domicilios y datos bancarios. No logro comprender el significado de esas palabras, aunque parecían tener relevancia. En la habitación, el aire dio la sensación de quedarse completamente quieto. Esa bolsa. El sobre idéntico que había observado en la Torre Picasso. ¿En qué lugar se encuentra actualmente el sobre? Hice una pregunta de manera apresurada. Melissa se acurrucó, llena de miedo. Lo llevé conmigo. Lo tengo guardado en mi bolso. Inmediatamente, sacó su bolso y me dio el sobre. En el interior se encontraba un listado de nombres, algunos de los cuales identifiqué como relacionados con Marcos y otros que me resultaban totalmente desconocidos. Además, se encontraron números de cuentas bancarias en Suiza y papeles que parecían ser transferencias aún no realizadas. Pilar requería presenciar esto. Esa noche, Pilar y yo revisábamos los papeles en su despacho. Pilar afirmó que lo que tenía entre manos era oro puro mientras lo examinaba a contraluz, dirigiéndose a Clara. Aquí tienes todo. Incluso reveló los nombres de sus colaboradores, los lugares donde ocultaron los fondos y hasta información sobre las operaciones financieras más recientes. Con esta acción, podemos perjudicar a Marcos y restaurar tu reputación de una vez por todas. Sin embargo, en medio de nuestra conversación, mi celular comenzó a sonar. Una vez más, se trataba de Amanda. Clara, es necesario que te presentes. Aquí está ocurriendo algo extraño. Hace más de 60 minutos que un vehículo de color oscuro se encuentra estacionado delante de la vivienda. Siento que estamos siendo observados. De repente, una sensación de temor me invadió rápidamente. Evita abrir la puerta y asegúrate de cerrar todos los ventanales. Me encuentro de camino. Después de conversar con Pilar sobre la situación, ambas acordamos contactar a Martín, el inspector de la Interpol, mientras nos dirigíamos hacia la residencia de los Robledo. Mi cabeza era un remolino de pensamientos. ¿Cuáles individuos ocupaban el vehículo? ¿Tenían algún tipo de vínculo con Marcos? ¿Quizás considerar el conjunto Iberis en su lugar? Al llegar, divisé el automóvil oscuro aparcado al frente, al otro lado de la vía. Con las ventanas oscurecidas, resultaba imposible reconocerlo, aunque su sola existencia infundía temor. Toqué a la puerta y Amanda me permitió entrar de inmediato. Melissa permanecía en el sofá, con un semblante pálido y sin emitir palabra, mientras Bárbara observaba ansiosamente a través de los ventanales. ¿Han tratado de acercarse? Realicé una pregunta. Amanda contestó que, aunque han estado allí desde su llegada, no han cambiado de lugar. En ese instante, mi celular comenzó a temblar. Se trataba de un mensaje enviado por Martín. Nos encontramos en ruta. Espera sin hacer nada hasta nuestra llegada. Guardamos silencio mientras el tiempo parecía detenerse. Por último, un automóvil de la Interpol arribó y se aparcó detrás del auto sospechoso. Martín partió en compañía de 2 oficiales. Después de golpear en el cristal del vehículo oscuro, mantuvieron una breve charla con los pasajeros antes de retirarse. Al ingresar a la vivienda, Martín nos observó con un gesto serio. Unos sujetos desconocidos llegaron buscando algo relacionado con Marcos. Al parecer, estaban en la búsqueda de Marcos o de algún objeto que él pudiera haberles entregado. Las palabras provocaron un escalofrío en Melissa. Me volteé en su dirección. Melissa, ¿existe alguna información adicional que no nos hayas revelado? Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos mientras ocultaba su rostro entre las palmas de las manos. Me encuentro indeciso. Lo único que recuerdo es que hizo referencia a la pieza final del puzzle. Expresó que si lograban conseguirla, todo cambiaría para nosotros. Observé a Martín, cuya expresión era más oscura que en cualquier otra ocasión. Si no cumple, no habrá otra oportunidad en el future. No podemos permitir que lo que están buscando termine en manos incorrectas. Mientras Martín se encontraba en conversación con sus colaboradores, mi dispositivo móvil volvió a vibrar. Un texto recibido de un remitente no identificado. Si deseas poner fin a esta situación, acude sin compañía al puerto de Valencia. Las 12 de la noche. Por favor, tráeme los papeles. Evita comunicarte con las autoridades. Experimenté un estremecimiento recorriendo mi cuerpo. La tarea aún no estaba completa. Para nada. El contenido del mensaje me dejó completamente inmovilizada. Acude sin compañía al puerto de Valencia. Si deseas que esta situación llegue a su fin, a la medianoche. Por favor,
Tráeme los papeles. Guarda silencio ante las autoridades. Sentía en lo más profundo de mí que se trataba de una artimaña. Sin embargo, era consciente de que no podía hacer caso omiso de ello. Si Marcos o la banda Iberis eran responsables, mi única opción para resguardarme y dar por terminada esta situación era confrontarlos de manera directa. He optado por tomar un riesgo. No avisaría de inmediato ni a Martín ni a la Interpol. No obstante, he dejado una copia de los papeles con Pilar, comprometiéndose a comunicarse con Martín en caso de algún contratiempo. Con el ceño fruncido, me comentó Clara que esto era una locura. Sin embargo, tengo plena conciencia de que no puedo impedirte. Hazme el favor de asegurarme que actuarás con precaución. Afirmé mi compromiso con esas palabras. A pesar de ser consciente de que mi concepto de atención era subjetivo en aquella ocasión. Llegué al puerto a las 11:30 de la noche. El viento del mar era gélido y húmedo, mientras que las siluetas de los contenedores formaban un intrincado laberinto lleno de misterio. El sitio se encontraba prácticamente vacío, a excepción de un individuo aguardando debajo de una farola intermitente. Al instant identifique su contorno. Qué bueno que llegaste, Marcos. Al acercarme, expresó con una sonrisa nerviosa. Ya me lo imaginaba que lo harías. Mi presencia no es para tu beneficio, Marcos. Mi presencia en este lugar obedece a mi deseo de poner fin a esta situación de una vez por todas. ¿Cuál es el objeto de tu búsqueda? ¿Cómo es posible que hayas incluido mi nombre en este caos? Exhaló con pesar mientras acariciaba su melena revuelta. Clara, no tienes ni la menor noción de lo que he hecho. No quise llevarte en contra de tu voluntad. En un principio, mi único deseo era progresar y alcanzar una calidad de vida superior. Sin embargo, no son compasivos con los fallos. ¿De quién estás hablando? A pesar de conocer la respuesta, hice la pregunta. La agrupación Iberis. Me aseguraron que si colaboraba en la transferencia de sus fondos, recibiría una comisión. Sin embargo, al no respetar los plazos, comenzaron a intimidarme. Consideré que empleando tu nombre, lograría obtener cierto margen temporal. ¿Por qué tanta prisa, Marcos? No pude evitar interrumpirlo, mi enfado era demasiado intenso. ¿Podría escapar con Melissa y permitir que las repercusiones recaigan sobre mí? No pudo contestar, así que apartó la vista hacia abajo. En ese instante, me percaté de la presencia de un maletín a la altura de sus pies. ¿Qué se encuentra allí? Interrogué mientras hacía referencia a eso. Es todo lo que requieren. Es fundamental conservar los documentos, contraseñas de las cuentas y evidencias de las transacciones realizadas. Quizás si se los doy, puedan dejarme tranquilo. Entonces, ¿cuál es la razón de mi presencia en este lugar? Con los brazos cruzados, hice una demanda. La falta de confianza en mi persona es la razón por la que no lo hacen. Se mencionó que si acudes, pensarán que estoy listo para colaborar. Sentí como la ira se fue apoderando de mí, concentrándose en mi corazón. ¿Así que me trajiste aquí con la intención de utilizarme como ficha de intercambio? Marcos, demuestras falta de valentía. Justo cuando iba a contestar, se percibió el ruido de alguien caminando. De entre la oscuridad surgieron dos individuos ataviados de negro, mostrando rostros impasibles. Uno de ellos llevaba algo en la mano que parecía intimidante, mientras que el otro hizo un gesto hacia Marcos con la mano. ¿Cuentas con lo que solicitamos? Hizo la pregunta sin tener en cuenta mi existencia. Con evidente temblor, Marcos alzó el maletín. Claro, aquí tienes todo. El individuo agarró la valija, la abrió y verificó lo que había dentro. Tras un instante, asintió con la cabeza, aunque su rostro permaneció impasible. Has hecho un buen trabajo, sin embargo, hay algo adicional que requerimos. ¿Algo más que desees agregar? Marcos inquirió con la voz entrecortada. Me observó fijamente el hombre. Esa mujer. Por favor, confirme que mantendrá la discreción absoluta y no compartirá información con terceros. Mi corazón dio un vuelco. La situación resultó ser más grave de lo que había previsto. Expresé con tranquilidad que no estaba involucrado en la situación. Deseo que esto llegue a su fin. El individuo contestó con una sonrisa malévola que la decisión estaba en tus manos. En el preciso instante en que creí que la situación no podía deteriorarse más, el ruido de las sirenas interrumpió la tranquilidad nocturna. Las luces de la policía iluminaron el puerto, haciendo que los sujetos se pusieran nerviosos. La autoridad está aquí. Uno de ellos exclamó en voz alta mientras los dos se dirigían rápidamente hacia la oscuridad. Con desespero en la mirada, Marcos me observó. ¿Qué acciones llevaste a cabo? ¿Has contactado a las autoridades? Me opuse, pero antes de tener la oportunidad de dar detalles, Martín llegó acompañado de varios oficiales de la Interpol. En cuestión de instantes, capturaron a Marcos y confiscaron el maletín.
Martín expresó a Clara su certeza de que ella no cumpliría su petición de mantenerse apartada, mientras la observaba con una combinación de desaprobación y tranquilidad. Contamos con todo lo necesario gracias a tu colaboración para desarticular esta operación. Observé a Marcos mientras le ponían las esposas, su semblante reflejaba una profunda tristeza. No experimenté compasión. El desenlace fue el que había seleccionado personalmente. En las semanas que siguieron, se desencadenó una sucesión de cuestionamientos, procesos legales y, al final, decisiones definitivas. La organización Interpol logró desarticular la mayoría de las actividades del grupo Iberis, lo que resultó en que Marcos fuera condenado a pasar varios años tras las rejas debido a su implicación. Melissa, a pesar de estar involucrada al principio, fue absuelta al comprobar que había sido influenciada. Optó por volver al hogar de sus padres, alejándose de esta situación. Bárbara y Amanda decidieron no seguir en comunicación con Marcos, ya que no pudieron perdonarlo por el desorden que había generado en sus vidas. Utilicé lo vivido para transformar mi existencia. La tienda experimentó un crecimiento excepcional y decidí inaugurar un segundo local en la capital, dejando en claro que mi triunfo era completamente personal. Al atardecer, al momento de cerrar la tienda, me regalé una leve sonrisa. Había logrado retomar el dominio de mi vida y, en esta ocasión, nadie podría arrebatármelo.